Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Continuamos en Derechos Humanos Pa' Vos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Puedes escuchar nuestro programa todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría Marac 88.1 FM. Este tercer programa de noviembre está enmarcado en la quinta edición de la Feria de Derechos Humanos, un evento que promueve CODES cada año para el mes de noviembre y que coincide también con la celebración de la Feria de la Chinita en el Zulia, para promover el trabajo que hace la sociedad civil en Venezuela para la defensa de los derechos humanos. En este programa de hoy vamos a hablar acerca de la situación de la libertad académica como una vía para la democracia. Para abrir este espacio de la Feria de Derechos Humanos, le damos la bienvenida a David Gómez. Él es el director de Aula Abierta, una organización de la sociedad civil que promueve iniciativas de universitarios que incluyen a estudiantes, profesores e investigadores en favor de la democracia y los derechos humanos, en especial la libertad académica, autonomía universitaria, derecho a la educación y la libertad de expresión e información. Bienvenido, David, a Derechos Humanos Pa' Vos. Un gran saludo en nombre de Aula Abierta. Saludamos especialmente a toda la audiencia de Radio Fe y Alegría Maracaibo y en especial a todos y todas las personas que hacen parte de esta Feria de los Derechos Humanos en su quinta edición, organizada por CODES con el apoyo también de las distintas organizaciones no gubernamentales de la REDES. Este trabajo por la Feria de los Derechos Humanos es una iniciativa que debemos todos apoyar, grandiosa para la promoción y defensa de los derechos humanos, pues no solo en el Zulia, sino inclusive en toda Venezuela. En el marco del Día Nacional del Estudiante Universitario, ¿cómo se puede evaluar la actual situación de los derechos académicos en el Zulia? Sobre la situación de los derechos vinculados a los entornos universitarios en el Zulia hay que hacer una referencia fundamental al contexto venezolano. Estamos frente a una política de Estado en el Estado venezolano contra la libertad académica y los otros derechos humanos vinculados a los universitarios. Y esa política de Estado se puede verificar en varios niveles. Un nivel institucional, por ejemplo, y normativo, según el cual tenemos normas como la Ley Orgánica de Educación, por ejemplo, y además el Plan de la Patria, entre otras normas, de alguna manera supeditan la función universitaria a la construcción de un proyecto ideológico determinado, el proyecto socialista que representa el gobierno de facto actual. Una política pública dirigida a menoscabar presupuestariamente la capacidad de las universidades en relación a la disminución terrible de los presupuestos y la asfixia presupuestaria, dejando a las universidades destartaladas porque no tienen la capacidad mínima para ejercer las funciones de investigación, docencia y extensión, porque los presupuestos que se les ha aprobado oscilan entre el 1 y el 2 o el 3% de lo necesitado, de lo requerido. Una política pública dirigida a intervenir por parte del Poder Judicial o autoridades del Ejecutivo en las funciones propias de las universidades, en el gobierno universitario, en las funciones propias administrativas, financieras, académicas, etcétera, violando directamente la autonomía universitaria reconocida en el artículo 109 de la Constitución. Desde Aula Abierta hemos contabilizado más de 50 sentencias desde el año 2010 a que menoscaban la autonomía universitaria. En este contexto, en el estado Zulia, se padecen las situaciones que hemos conversado. Una política pública dirigida a criminalizar la protesta contra los universitarios, cuando por ejemplo especialmente el año pasado y 2019, 2017 y en el 2014, los estudiantes universitarios han sido víctimas de violaciones grotescas, masivas de derechos humanos. Por cierto, algunas de esas violaciones han sido reseñadas en el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, producido por las Naciones Unidas en el marco del trabajo del Consejo de Derechos Humanos, de manera que en el estado Zulia tenemos, por ejemplo, ese panorama agravado hoy fundamentalmente desde hace ya varios meses con el tema de lo que significa el impacto para la educación de calidad en el marco de la pandemia del COVID-19, casos en concreto como el de Freddy Pachano, que habría que mencionar, quien a principios de marzo de este año, director de posgrado de la Universidad del Zulia, al haber hecho una
estas denuncias sobre preocupaciones en el marco del COVID-19, el gobernador Omar Prieto le amenazó y le llamara a aplicar las investigaciones respectivas de parte de las autoridades de la Fiscalía y de las autoridades del Estado. O situaciones, por ejemplo, como el llamado a dar clases a distancia, clases online en el marco de la vivencia en un estado que probablemente es el que más padece a nivel nacional los cortes eléctricos, las fallas de conexión a internet y telefonía, y además la situación económica tan dura, con una hiperinflación tan grotesca, donde los estudiantes universitarios pues no tienen la capacidad pues para sufragar una conexión mínimamente decente para poder proseguir estudios mínimos. La situación del profesorado universitario sin la capacidad económica, porque devenga un sueldo de aproximadamente $3-4 al mes, no pueden comprar teléfonos inteligentes, no pueden sufragar servicios telefónicos de conexión a internet, no tienen laptops, no tienen computadores, etcétera. ¿Cómo ofrecer una educación a distancia en este contexto? El deterioro de las instalaciones, la renuncia del personal y la deserción son algunos de los efectos de la asfixia presupuestaria sostenida en las universidades del país. ¿Cómo ha sido el caso en el Zulia según lo que han documentado? Sí, en efecto, el deterioro de las instalaciones de la Universidad del Zulia es muy lamentable, es muy notable. La renuncia del personal y la deserción estudiantil y la migración forzada de profesores al exterior en los últimos años es absolutamente preocupante. Nosotros nos enfrentamos a quedarnos con una universidad cuyo talento humano, profesoral, se ha fundamentalmente ido del país. Estos oscilan entre el 40 y el 60%. Y en el caso de la deserción estudiantil, inclusive hasta el 70%. ¿Qué va a pasar en un país en donde sus escuelas de medicina, por ejemplo, sobre todo en materia de estudios de posgrado, se están quedando vacías porque la mayoría de los médicos graduados en los últimos años en nuestra Universidad del Zulia han emigrado? Pero también muchos de sus profesores calificados se han ido. Entonces, el resultado no es solo tener una universidad con las aulas vacías, es tener un país sin médicos. Pero lo mismo ocurre con los ingenieros y con los economistas y con los abogados, y en fin. Preocupa mucho porque ese talento, ese recurso humano es necesario, es clave para la reconstrucción del país. La posibilidad de construir tejido a través de la educación superior para construir país se pone más difícil. De manera que mi invitación a todas las personas que nos escuchan es a que tratemos de reflexionar sobre esto y que cada uno desde sus espacios trate de motivar a nuestro estudiantado, a nuestro profesorado, a los actores de las universidades para tratar de ver cómo salvamos la educación superior en nuestro contexto. Aula Abierta ha luchado por mucho tiempo para reivindicar la libertad académica como un derecho. ¿Qué logros pueden destacar en materia de incidencia acerca del tema de la libertad académica y su inclusión como derecho humano en los sistemas internacionales de protección? No solo Aula Abierta, también en el marco de un trabajo colaborativo con centros universitarios de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pero también otros centros universitarios de derechos humanos de otras universidades del país. Desde el año 2017 hemos participado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en distintas audiencias, en aquel entonces en octubre del 2017, en la audiencia sobre el derecho a la educación en Venezuela, donde visibilizamos las grandes preocupaciones en materia de la violación contra la libertad académica y los derechos humanos de los universitarios en Venezuela en el marco de esa política de Estado que he comentado en preguntas anteriores. Luego, en el año 2019, frente a la CIDH, la Comisión Interamericana, participamos en varias audiencias. Solicitamos también en el marco de este trabajo colaborativo una audiencia para tratar la temática ya no solo en Venezuela, sino en las Américas. Y la Comisión Interamericana nos la aprobó y efectivamente se realizó esta audiencia sobre libertad académica y autonomía universitaria en el continente americano. Ahí se visibilizaron grandes problemas, no solo en Venezuela, en otros países también. Obviamente la situación de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, resultaron vistas como las más graves en el marco de políticas de Estado de criminalización de la protesta
de universitarios, de asfixia presupuestaria, de ideologización y adoctrinamiento en el marco de universidades que en algunos casos actúan como apéndices de los gobiernos, en algunos casos gobiernos de facto o autoritarios, entre otras situaciones. Este año, el 5 de marzo, se realizó una audiencia también frente a la Comisión Interamericana sobre libertad académica y autonomía universitaria. En Venezuela pudimos también participar, insistir en grandes preocupaciones, además, en distintos informes que hemos presentado, algunos de ellos han sido citados, se ha tratado de reiterar las grandes preocupaciones, inclusive Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el año pasado, 5 de julio, anunció sus preocupaciones sobre la violación a la autonomía universitaria. De alguna manera, el movimiento universitario de derechos humanos tuvo un gran logro justamente al documentar una serie de situaciones frente al alto comisionado que le llevaron a Bachelet justamente a denunciar estas situaciones. Recientemente la CIDH en el 177º periodo de sesiones, la consulta pública también se comprometió a seguir poniendo la lupa sobre la situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela. Insistimos justamente en el tema de que se necesitan estándares internacionales, se le exige a estos órganos internacionales que les exijan a el Estado que respete fundamentalmente los derechos humanos de los universitarios, siendo la libertad académica justamente medularmente la reina de estos derechos humanos. Hablamos con David Gómez, él es el director de la ONG Aula Abierta, una organización no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito universitario. Bueno, quiero manifestar nuestra gratitud al equipo de CODES por esta oportunidad de participar en esta entrevista. Estamos muy contentos de apoyar la Feria de los Derechos Humanos en su 5ª edición. La invitación es a todas y a todos a que estén pendientes no solo de los derechos humanos en general, sino en particular de los derechos vinculados a los entornos universitarios, la libertad académica, el respeto de la libertad de asociación, de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento de los universitarios, porque sin libertad académica, sin universidades, no hay democracia. Los regímenes autoritarios suelen atacar el pensamiento libre, suelen atacar el conocimiento científico que les puede ser molesto, y así como atacan a los defensores de derechos humanos, a los periodistas críticos, a los políticos inclusive de oposición, atacan a los universitarios críticos. La universidad, la libertad académica representa el oxígeno, la luz dentro de esa sociedad, y por tanto, sin universidades, sin libertad académica, no hay democracia. Hacemos una pausa y seguiremos con más de Derechos Humanos Pa' Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Seguimos en Derechos Humanos Pa' Vos. Pueden sintonizarnos cada sábado a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden que nuestras ediciones de Derechos Humanos Pa' Vos son retransmitidas los días domingo de 7 a 8 de la mañana. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube buscándonos como CODES, CODHEZ. También pueden visitar nuestra página web www.codes.ong. Nosotros continuamos conversando sobre libertad académica y democracia en esta tercera edición de Derechos Humanos Pa' Vos, enmarcada en la 5ª edición de la Feria de Derechos Humanos, un evento para reivindicar nuestros derechos y celebrar nuestras diversidades. En este segmento le damos la bienvenida a Mayda Ochevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ULA, una instancia de promoción y defensa de la libertad académica y de los derechos asociados a ella. Bienvenida, Mayda, a Derechos Humanos Pa' Vos. Muchos saludos desde Mérida, Venezuela. Mi nombre es Mayda Ochevar, soy la directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por la invitación. Felicito a CODES por esta excelente iniciativa y encantada de participar en el marco de la Feria de Derechos Humanos que organiza CODES en alianza con otras organizaciones.
En el marco del Día Nacional del Estudiante, ¿cómo evalúa la actual situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela? La libertad académica es un principio indispensable, necesario para los procesos tanto de generación como de difusión del conocimiento, y así es que se lo ha reconocido en todos los ámbitos universitarios y académicos. Sin libertad académica no hay ciencia, no hay desarrollo y se priva a la sociedad del derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. La libertad académica es además un principio que está contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior. También en la Declaración de Lima sobre la libertad académica y la autonomía universitaria. Lamentablemente en Venezuela, desde hace más de dos décadas, la libertad académica y la autonomía universitaria han venido siendo erosionadas y restringidas. Podemos señalar que hay varios patrones que llevan o varias políticas que llevan a la destrucción y la erosión de la libertad académica en las universidades, como lo son en primer lugar la construcción de un sistema paralelo universitario de nula calidad y con fines proselitistas, sobre el cual ya nos advertía el famoso profesor especialista Orlando Albornoz, a quien le preocupaba mucho esta imposición de un sistema paralelo universitario. En segundo lugar, el uso del Poder Judicial para intervenir y controlar las universidades a través de sentencias ilegales e ilegítimas. También no debemos dejar por fuera, justamente en el contexto del Día del Estudiante, la criminalización y la persecución de los universitarios por razones políticas y especialmente estudiantes universitarios. Esto ha sido documentado y ha sido denunciado no solamente por organizaciones venezolanas universitarias, sino también por organizaciones internacionales como Scholar at Risk. Y en último lugar, pero no menos importante, el tema de la asfixia presupuestaria, en que se incluye allí no solamente la negación del presupuesto que las universidades necesitan para funcionar mínimamente, sino también los bajísimos salarios de los profesores universitarios, que ha motivado y que ha incentivado la gran fuga de cerebros que algunos especialistas consideran como la mayor en la historia reciente, moderna de América Latina, muchísimo mayor que la fuga de cerebros que sufrieron los países del Cono Sur durante las dictaduras. Tenemos que señalar también que dentro de esta situación del confinamiento, además las universidades han estado vulnerables no solamente a la inseguridad, han sido desmanteladas, saqueadas constantemente, sino con la mirada cómplice del gobierno, sino que también han sido invadidos sus espacios universitarios, especialmente las estaciones experimentales. ¿Qué retos ha implicado el mantenimiento de las universidades y las actividades académicas durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19? En Venezuela, la libertad de investigar y difundir los resultados de las investigaciones, así como el derecho a emitir opinión experta, es decir, la libertad académica, han sido restringidos y amenazados durante la cuarentena por COVID-19. No solamente se ha visto restringida la libertad de declarar y difundir opinión experta, sino también se ha conculcado a los estudiantes su derecho al acceso a la educación universitaria, así como el derecho a aprender e investigar. A la falla grave de los servicios públicos, especialmente de suministro eléctrico y de Internet, han impedido el acceso a la educación de miles de estudiantes venezolanos. Mientras la educación universitaria en países de la región como Colombia, Ecuador, Perú o Argentina no se ha visto interrumpido y ha continuado de manera virtual y a distancia, en las universidades públicas venezolanas se ha detenido prácticamente a cero, en gran medida debido a la imposibilidad de acceder a plataformas educativas virtuales por diversas razones: la falta de conectividad, de electricidad, falta de equipos tecnológicos o carencia de capacitación del profesorado, entre otras. Cabe señalar que recientemente, por lo menos en la Universidad de los Andes, mi universidad, el gobierno entregó unas tablets a los profesores para que les permitieran, pues, de alguna manera mantener la educación, la universidad en casa, la educación en casa, desde casa. Sin embargo, pues estas tablets no tienen la capacidad, son muy antiguas, una tecnología muy atrasada y no tienen ni siquiera la capacidad de soportar una plataforma como Zoom, que sabemos que es una plataforma indispensable para todo el tema de las relaciones internacionales académicas de los universitarios.
universitarios, profesores y estudiantes. Cabe señalar también que la declaración del estado de alarma y confinamiento dejó a muchos estudiantes venezolanos varados en las ciudades donde estudian, pero no residen, y algunos, pues al no tener acceso a comedor, se vieron en graves problemas humanitarios, ¿no? Tuvieron que ser atendidos humanitariamente. Por lo menos en la Universidad de los Andes, 40 estudiantes tuvieron que ser atendidos humanitariamente. Mayda, la libertad académica es uno de los pilares de la democracia y de la libertad de las naciones. Sí, en efecto, la libertad académica es uno de los principios que integran la democracia. La libertad académica, por supuesto, también está relacionada con el desarrollo, el derecho al desarrollo, porque la libertad académica es también la libertad de investigar, es la libertad de aprender, es la libertad de buscar y es también la libertad de difundir los conocimientos científicos basados solamente en criterios científicos, en criterios racionales, al margen de ideologías políticas. En los lugares, en las sociedades donde se restringe o se trata de ahogar la libertad académica, por supuesto se está ahogando también o se está impidiendo a la sociedad, a los miembros de la sociedad, a acceder a los beneficios de la investigación científica, del avance del conocimiento, del avance de la tecnología, de los beneficios de la innovación de punta. Entonces, evidentemente, esto no solamente sume a los países en el atraso, sino que también incluso está, en el caso de Venezuela, en la raíz de la emergencia humanitaria compleja, la destrucción del aparato, de las capacidades de investigación que representan pues en un 80% tradicionalmente las universidades públicas. Esto tiene consecuencias en la destrucción de laboratorios de investigación, de producción de hemoderivados, en el tema de las investigaciones en el área del petróleo, etcétera. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viviendo no es solamente el producto, digamos, del saqueo de la nación desde el punto de vista económico, sino también el producto del saqueo de la nación desde el punto de vista de sus investigadores, de sus universitarios. Y esta es, pues, evidentemente que la causa también de la pobreza, la emergencia humanitaria compleja, del subdesarrollo y, por supuesto, también, pues, la erosión de las libertades fundamentales, de la opinión experta, que son necesarias en toda sociedad democrática, la posibilidad de debatir, de libertad, de escoger de manera racional sobre distintas opciones de país. En medio de todo este contexto que hemos venido conversando, Mayda, ¿qué podemos hacer como sociedad para defender y apoyar a nuestras universidades? Podemos hacer muchas cosas. Primero, como sociedad civil, podemos y debemos denunciar las violaciones a la libertad académica y a la autonomía universitaria. En segundo lugar, como sociedad civil, tenemos también, en la medida de nuestras posibilidades, como universitarios también especialmente, evitar que las universidades queden totalmente paralizadas, queden totalmente al margen y que las universidades puedan recuperarse con el trabajo de todos en la investigación, es decir, hallar vías para establecer redes internacionales. En el caso, por ejemplo, es un caso que me parece que es un éxito, una historia de éxito. En la Universidad de los Andes no hay dinero, como en todas las universidades, para investigación y mucho menos para publicación de revistas científicas. Sin embargo, los investigadores que siguen, incluso los investigadores venezolanos que trabajan desde otras universidades, están comprometidos con mantener las revistas, y a pesar de ello hay un número grande de revistas en la Universidad de los Andes que se siguen publicando gracias, pues, al aporte incluso de los propios investigadores, o gracias al aporte también de el producto de las redes, de los convenios, de los contactos internacionales que tienen esos investigadores. Tenemos también otras experiencias muy loables, como en el caso de la Universidad de Simón Bolívar, donde sus exalumnos que están afuera se comprometen a hacer donativos a la universidad para que no se quede totalmente varada. Tenemos también
los investigadores todavía permanecen, a pesar de que no hay ningún presupuesto, el presupuesto es cero para la investigación. Los investigadores en la Universidad de los Andes, algunos siguen investigando, siguen produciendo gracias pues a el establecimiento de contactos y redes internacionales. Entonces creo que tenemos que pensar que mantener la universidad es mantener el país, y desde nuestras distintas posiciones, desde nuestras distintas posibilidades, creo que sí podemos hacer cada uno algo para evitar la catástrofe, digamos, la destrucción de la Universidad Venezolana Autónoma y Libre. Gracias, Mayda, por aceptar nuestra invitación a Derechos Humanos Pavós y poder conversar sobre este importantísimo tema que es la libertad académica como camino a la democracia en nuestro país. Muchas gracias al equipo de CODES, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes. Estamos aquí a la orden desde la Universidad de los Andes y desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Nosotros debemos hacer una pequeña pausa en Derechos Humanos Pavós, pero seguiremos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pavós por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavós por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos. El 21 de noviembre de 1957, estudiantes universitarios de la Universidad Central de Venezuela anunciaron una protesta en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, como respuesta por el anunciado plebiscito que lo reelegiría como presidente de la República para aquel entonces. Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se declararon en huelga y fueron precedidos por otras universidades del país. La jornada de protestas tuvo tal éxito que fue uno de los desencadenantes que concluyeron con la caída de la dictadura el 23 de enero de 1958. Desde entonces, la fecha fue enaltecida como Día Nacional del Estudiante Universitario, para reivindicar su lucha por la consolidación de un orden democrático y el establecimiento de un Estado de Derecho en Venezuela. La lucha de los estudiantes en Venezuela en contra de sistemas de gobiernos autoritarios que buscan cercenar la libertad de expresión y la imposición de un pensamiento único ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país. Los estudiantes han defendido los valores de la democracia y con ello han defendido derechos tan fundamentales como la libertad académica. La libertad académica es el derecho a la libertad que corresponde a los estudiantes y profesores para poder aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el conocimiento sin sufrir presiones económicas, políticas o de otro tipo por ello. El derecho de libertad académica está relacionado con el derecho a recibir educación, permitiéndole al individuo aprendizaje de conocimientos, desarrollo personal y profesional, haciendo de esta manera efectivos otros derechos humanos como el alcanzar un nivel de vida adecuado, incrementar su participación ciudadana y mejorar la salud. Siguiendo la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la educación, así como la libertad académica, tiene propósitos esenciales y fundamentales como orientar hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre y favorecer a la comprensión, tolerancia y la amistad entre todas las naciones, grupos raciales, étnicos o religiosos. Aprende de derechos con CODES. En el ABC de Derechos de esta semana comentamos acerca del derecho a la libertad académica, un derecho humano que se relaciona con el derecho a la educación y que protege el ejercicio de los derechos de los profesores, investigadores y estudiantes pertenecientes a la comunidad académica para que puedan ejercer sus funciones de investigación, aprendizaje y enseñanza sin sufrir discriminación, interferencia o algún tipo de represión por parte
parte del Estado. Aula Abierta y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes hoy nos acompañaron en este programa de Derechos Humanos Pavós, enmarcado en la 5ª edición de la Feria de los Derechos Humanos. Nos resaltaron la importancia de defender los derechos de la comunidad universitaria porque implica la defensa de la democracia y también de componentes tan importantes que tiene la democracia como lo es la libertad de expresión, la pluralidad de pensamiento y de opiniones y también el avance en el conocimiento científico en nuestras comunidades académicas. David Gómez, director de Aula Abierta y quien fuera también el defensor del mes de CODES para el mes de febrero, nos decía en la entrevista que le hacíamos para aquel entonces que los estudiantes en Venezuela tenían frente a sí mismos un gran desafío porque es sumamente importante que puedan sobreponerse a las circunstancias de la actualidad del país para que puedan desarrollar y culminar sus carreras a pesar de las adversidades. La posibilidad de los estudios universitarios en Venezuela no solo implica la posibilidad de desarrollarse individualmente y también a nivel familiar, sino la posibilidad de que el país tenga recurso humano para enfrentar este contexto tan duro de emergencia humanitaria y para que pueda sobreponerse a la vivencia de un régimen autoritario, de modo que el respeto y la vigencia de los derechos humanos sean la regla y no la excepción. Con esto culminamos el programa de hoy, enmarcado en el derecho a la educación y en la libertad académica como una vía para alcanzar la democracia. Te invitamos a seguir el contenido de la 5ª edición de la Feria de Derechos Humanos en nuestras redes sociales, en donde durante todo el mes de noviembre hemos unido todas las iniciativas que nacen de la sociedad civil en Venezuela para defender los derechos humanos a través de videos, a través de transmisiones en vivo en nuestro canal de YouTube y también transmisiones en vivo en Instagram. La invitación entonces es a que te conectes a la transmisión en vivo que tendremos el día de hoy en el canal de CODES, @CODHEZ en Instagram, que tratará sobre las luchas impostergables de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela. Nos estarán acompañando Jau Ramírez del movimiento Somos, Quiteria Franco de la organización Unión Afirmativa y Yendri Velázquez de parte de Caleidoscopio Humano. La invitación también es a que puedas acceder a nuestro canal de YouTube y también veas las 3 transmisiones en vivo que hemos hecho con diversos panelistas acerca de temas tan importantes como la recuperación de la institucionalidad democrática en Venezuela, también las acciones que ha hecho la sociedad civil en medio de la pandemia para responder a la emergencia sanitaria que implica la COVID-19, y el día de ayer tuvimos un panel muy interesante con invitados internacionales de América Latina que nos hablaron acerca de cómo podemos construir democracias inclusivas en nuestra región. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a David Gómez, director general de Aula Abierta, y también a Mayda Hochevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, por acompañarnos en este programa de hoy. Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en Derechos Humanos Pavós Adriana González, certificado de locución 49286, y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24939. En los controles técnicos, Edith González. En la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son @CODES, CODHEZ en Twitter, Instagram y Facebook, y nuestra página web es www.codes.ong. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a partir de las 7 de la mañana a través de la señal de Radio Fe y Alegría Maracaibo 88.1 FM. Y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos Pavós, sintoniza también la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos. Derechos Humanos Pavós, un espacio para la defensa de nuestras libertades.